Voy a resolver el problema del fusible que estaba en la guía de actividades previas, que es un problema tipo examen final y que dice que hay un conductor de cobre en un tramo del cual se ha intercalado un fusible de plomo. Y los dos primeros puntos son bastante sencillos porque les pide la resistencia del conductor de cobre y la resistencia del tramo cilíndrico del fusible de plomo. La parte más interesante es la parte C, en donde les pide cuál es la intensidad máxima de corriente que puede soportar el tramo del fusible antes de fundirse y les da ciertas características que puede soportar ese tramo del plomo, digamos, del fusible de plomo. Extraigo los datos del problema y como se puede ver, la resistividad del cobre es menor que la del plomo debido a que el cobre es mejor conductor. También tenemos los datos de las dimensiones, el radio del tramo de plomo es menor que la del cobre y con esos datos yo calculé las áreas que corresponden al tramo del plomo y al área que corresponde al cable de cobre y a esta la dejé expresada en centímetros, ya van a ver. Luego aplico la fórmula de resistencia en función de las dimensiones, porque en el punto A me pide la resistencia del plomo. Reemplazo con los datos del plomo y obtengo fácilmente la resistencia del plomo. En la segunda parte, que lo que puede causar confusión, es que me pide la resistencia del cobre por cada centímetro. Entonces yo puedo hacer así con la fórmula, decir, recordando que resistencia es resistividad por longitud por área, pasar longitud dividiendo y poner que vale 1 centímetro y hacer el cálculo utilizando estos dos datos. Como este dato está en metro y esta área yo la había calculado en centímetro porque me lo pide por cada centímetro, acá tengo que hacer la conversión de 1 metro 100 centímetros. Entonces todo me queda en centímetros y el resultado me va a dar en ohm sobre centímetro. Cuando hago el cálculo obtengo un resultado de 0,217 ohm por cada centímetro. Y la otra forma, para hacer lo mismo, es suponer que la resistencia del cobre es para un tramo de 1 centímetro. También hago la simplificación con las unidades y obtengo este resultado. Lo que no me tengo que olvidar, si lo hago así, es decir que esa resistencia es para 1 centímetro de conductor. Voy a resolver la tercera parte del problema, que es la más compleja y que trata sobre efecto Joule y también tiene el tema de potencia. Entonces el problema me da como dato energía que disipa el tramo de plomo si tuviera un volumen de 1 milímetro cúbico y en un tiempo de 1 segundo como máximo antes de fundirse. Es decir, estas condiciones de cantidad de energía disipada en esta unidad de tiempo y en esta unidad de volumen son las condiciones máximas en las cuales, a partir de las cuales ya el plomo se funde. Y la pregunta es qué intensidad máxima circula por puede circular por ese conductor antes de que se produzca la fusión y por lo tanto la apertura del circuito. Bien, la cuestión acá es hacer algunos cambios de unidades. Por ejemplo, la energía está en milijoule, la paso a joule. El volumen, bueno, por ahora lo dejo en milímetro cúbico y recordarles por qué me pide la intensidad máxima, porque el efecto Joule estaba vinculado y condicionado por la resistencia del conductor y por la intensidad de corriente que circulaba por él. Entonces, bueno, lo primero que hago es calcular, como me lo da todo por unidad de volumen, calculo el volumen del tramo de plomo y obtengo este resultado. Después, recuerdo, esta forma de resolverlo es la forma más compleja, me parece. Después les voy a dar otra forma más sencilla. Recordar la definición de potencia: energía disipada o consumida por unidad de tiempo. Y en este caso me la da por unidad de volumen, ¿no? Entonces sería potencia por unidad de volumen o, usando la fórmula con energía y tiempo, energía sobre tiempo sobre volumen. ¿Y eso a qué era igual la potencia? Para efecto Joule nos conviene expresarla. ¿Se acuerdan que potencia, se los voy a escribir acá, potencia podía ser igual a intensidad por voltaje, podía ser resistencia por intensidad al cuadrado, o podía ser voltaje al cuadrado sobre resistencia. Bueno, nosotros vamos a utilizar, por los datos que tenemos, esta opción.
Entonces acá reemplazo y me queda, en vez de potencia, que sería esta parte de la fórmula, resistencia por intensidad al cuadrado dividido el volumen del tramo de plomo en este caso, ¿no? Bien, entonces ahora reemplazo. Potencia por unidad de volumen, me la dieron, los datos que me dieron era que era 0,7 Joule por cada segundo por una unidad de volumen de un milímetro cúbico, que acá la paso a metro y me queda 1 por 10 a la menos 9 metros cúbicos. Bien. Y acá reemplazo en esta fórmula resistencia, que es 0,7 ohm, por intensidad al cuadrado, que es lo que quiero resolver, dividido el área, el volumen del tramo de plomo, que me había dado 3,14 por 10 a la menos 10 metros cúbicos. Bien. Y despejo ahora intensidad al cuadrado. Cuando despejo, me queda esta fórmula, raíz cuadrada, y obtengo que la intensidad es de 0,56 amperes. Un problemita que surge acá es cómo hago con las unidades. Entonces, la parte que corresponde a lo de potencia por unidad de volumen lo tengo en metro cúbico, se me simplifica con el volumen este que paso multiplicando. Digamos, yo en esta fórmula despejé I. Entonces, ¿qué pasó? Esto paso multiplicando y la resistencia paso dividiendo. Entonces me quedó todo lo que tenía acá multiplicando por 3,14, que es el volumen, dividido la resistencia. Y raíz cuadrada porque la intensidad estaba elevada al cuadrado. Resuelvo y me daba ese resultado. El problema era en las unidades. ¿Cómo es que sale intensidad expresada en amper? Bien. Entonces, les decía que el metro cúbico con el metro cúbico se me va y el joule sobre segundo me queda y es como que no lo puedo simplificar con ohm. Entonces, ¿qué hago? Recuerdo que, bueno, a partir de que potencia era igual a resistencia por intensidad al cuadrado, si yo despejo resistencia, la unidad de resistencia, me va a quedar potencia era joule sobre segundo por ampere al cuadrado. Si la despejo me queda que ohm, expresada en unidades de potencia, es joule sobre segundo, que sería vatio, sobre ampere al cuadrado. Entonces, en vez de usar este ohm, utilizo su equivalente, que es joule sobre segundo, entonces me va a simplificar con el numerador, sobre ampere al cuadrado. Y por lo tanto, cuando saque la raíz, me va a quedar 0,56 ampere. Bien. La otra forma, que es más sencilla y que ustedes dirán ahora, ¿por qué no empezó por esta forma? Pero bueno, la idea era que vieran cómo trabajaban las unidades para resolver el problema y de dónde venían las fórmulas. Pero una cosa que pueden hacer, que me parece mucho más sencilla, es, bueno, partiendo de que potencia es energía por unidad de tiempo, ustedes tienen los dos datos, les da 0,7 watts, está ese pequeño cálculo. Ustedes pueden decir, esos 0,7 watts, es decir, esa potencia, tiene que ser disipada o es disipada por 1 milímetro cúbico de resistencia, una resistencia de 1 milímetro cúbico. Entonces, veo el volumen de mi conductor de plomo, acá lo expreso en milímetro cúbico también, no sé si se ve bien, hago una regla de 3, si 0,7 vatios lo disipan 1 milímetro cúbico, el volumen del plomo, del tramo de plomo, ¿cuánto va a disipar como máximo antes de fundirse? Y me da 0,22 vatios. ¿Está? Esa es la potencia que puede disipar mi tramito de conductor de plomo. Este es el que podría disipar un tramo de plomo, pero de 1 milímetro cúbico. ¿Bien? Entonces, a partir de ahí, utilizo la fórmula de potencia. Digo, potencia es R por I al cuadrado. Y la potencia que utilizo no son los 0,7 vatios, sino los 0,22, dividido la resistencia, que era 0,7 ohm, raíz cuadrada, y obtengo también el mismo resultado. ¿Ven que es muy... Bueno, ustedes dirán cómo no empezó a resolver el problema de la forma más sencilla. Sí, en realidad esta es una forma mucho más sencilla, pero bueno, recordemos que acá no está esta explicación también del cambio de unidad de resistencia. Y otra cosa que me pareció importante es tener claro que el dato que me da de potencia que puede disipar el tramo de plomo está supeditada a que el tramo de plomo tenga este volumen. Si el volumen es diferente, como en nuestro caso, que es mucho más pequeño, va a ser menor la energía que va a poder disipar antes de fundirse, ¿está?
Entonces, eso es lo que tendrían que tener claro, que la cantidad de energía por unidad de tiempo que puede disipar o puede soportar, digamos, convertir en calor, porque es una resistencia, depende de las dimensiones que tenga. En este caso, más delgado sea el conductor, menor potencia o menor energía va a poder disipar antes de fundirse. Bien. Y obviamente que esa potencia depende está muy supeditada a la resistencia que tenga, es decir, las dimensiones que tenga el conductor y la intensidad de corriente, pero al cuadrado. Es como que tiene más efecto la intensidad de corriente en el efecto Joule.